Lo veo todo con una claridad que me quema el alma. Veo los talleres de bronce pulido que brillan bajo el sol de Anatolia. Siento el olor penetrante de la púrpura que tiñó nuestras manos y nuestra fortuna. Tiatira, mi hogar. Una ciudad enclavada a orillas del río Lico, a 35 millas al sureste de Pérgamo, en el corazón de la provincia romana de Asia. Una ciudad de obreros, de comerciantes, una ciudad de gremios poderosos que prometían prosperidad a todo aquel que se sometiera a sus reglas. Y en medio de todo aquello, nuestra iglesia. Una iglesia que ardía de amor, de fe, de servicio incansable. Una iglesia cuyas obras crecían día a día, un faro de luz en un mar de paganismo. Pero hoy solo veo las ruinas de lo que fuimos. Escucho el eco de una advertencia que ignoramos, la voz del Hijo de Dios, cuyos ojos como llama de fuego lo vieron todo, y cuyos pies como bronce bruñido estaban listos para aplastar la serpiente que habíamos dejado anidar en nuestro propio seno. ¿Cómo es que la iglesia más elogiada por Cristo, la que tenía más amor, más fe y más servicio que cualquier otra, se convirtió en la más corrupta de todas? ¿Cómo permitimos que la seducción y la idolatría se sentaran en nuestros bancos, se sirvieran en nuestras mesas y susurraran en los oídos de nuestros propios hijos? ¿Cómo dejamos que una sola mujer, una falsa profetisa, arrastrara a toda una congregación hacia las profundidades mismas de Satanás? Quédate conmigo, no para juzgar, sino para entender. Te revelaré desde el corazón de mi propia experiencia las 3 decisiones fatales, los 3 compromisos sutiles que nos llevaron de ser una iglesia vibrante y llena de vida a convertirnos en una cuna de adulterio espiritual. Te mostraré cómo la tolerancia se convirtió en nuestra mayor virtud aparente y en nuestra más grande condena real. Esta no es solo la historia de Tiatira, es una advertencia urgente para cada creyente, para cada iglesia, para cada generación que crea que puede jugar con fuego sin quemarse. Todo comenzó con el trabajo, con el pan de cada día. Debes entender algo fundamental sobre Tiatira. Si no pertenecías a un gremio, no eras nadie. Nuestra ciudad era famosa en todo el Imperio romano por sus gremios: los tejedores de lino, los tintoreros de púrpura, los alfareros, los curtidores de cuero, los herreros de bronce, los vendedores de lana. Cada oficio tenía su hermandad, su sindicato sagrado. Y estos gremios no eran simples asociaciones laborales. Eran el centro absoluto de nuestra vida social, económica y, sin que lo admitiéramos, espiritual. Para vender tus telas en el mercado, para que tu bronce fuera comprado por los mercaderes romanos, para que tu familia comiera cada noche, debías ser miembro activo de tu gremio. Y ser miembro significaba participar en todo lo que el gremio exigía. Al principio parecía un mal necesario, un sacrificio menor. Las reuniones de los gremios se celebraban en templos paganos, sí. Comenzaban siempre con una ofrenda ritual, una libación de vino derramada ante un dios de piedra, ante un emperador que se proclamaba divino. La comida que se servía en aquellos banquetes, esa carne jugosa y abundante que llenaba las mesas, había sido previamente sacrificada en los altares de Apolo, de Artemisa, de los dioses que gobernaban nuestra ciudad. Y después de la comida, cuando el vino fluía sin medida y las antorchas se apagaban una a una, la moral se disolvía en la oscuridad de la noche. Risas lascivas, tocamientos indebidos, cuerpos que se entregaban sin pudor. Los negocios más importantes se cerraban entre promesas de placeres prohibidos y juramentos a dioses falsos. Era el mundo pagano en su estado más crudo, más seductor, más peligroso. Los primeros de nosotros nos resistimos con valentía. Orábamos fervientemente, ayunábamos durante días enteros, intentábamos comerciar por nuestra cuenta fuera de los gremios, pero nuestras puertas se cerraban una tras otra. Los mercaderes nos daban la espalda. Nuestros hijos nos miraban con hambre en los ojos. Nuestras esposas remendaban las mismas túnicas una y otra vez. Mientras tanto veíamos a nuestros vecinos de gremio prosperar visiblemente, construir casas más grandes, vestir a sus familias con las mejores lanas teñidas de púrpura, ese rojo turco que era el orgullo de Tiatira y que Lidia, nuestra hermana en la fe, había vendido con tanto honor en Filipos. Y la pregunta comenzó a susurrarnos como un veneno lento pero implacable.
¿Qué tiene de malo solo asistir? ¿Acaso Dios no entiende que necesitamos sobrevivir? Podemos ir a la reunión, pero no participar realmente. Podemos sentarnos a la mesa, pero no comer de la carne sacrificada. Podemos estar en el mundo sin ser del mundo. Esa fue nuestra primera decisión fatal. El primer compromiso. Abrimos una grieta en el muro de nuestra consagración. Una grieta que parecía insignificante, pero que dejaría pasar la tormenta entera. Justificamos nuestra presencia en la mesa del diablo con la excusa de la necesidad económica. Pensamos que podíamos controlar el veneno, tomar solo una pequeña dosis y salir ilesos. Pero la tolerancia es una semilla que, una vez plantada en el corazón de la Iglesia, no hace más que crecer, ramificarse y asfixiar todo lo que es puro. Estábamos tan ocupados con nuestras obras, nuestro servicio, nuestro amor visible y aplaudido, que no nos dimos cuenta de que la raíz de nuestra fe se estaba pudriendo bajo tierra. Estábamos construyendo un edificio hermoso y admirado sobre cimientos de arena, y la tormenta ya se asomaba en el horizonte. Justo cuando nuestra conciencia colectiva más nos pesaba, cuando el remordimiento empezaba a hacer mella en algunos corazones, apareció ella. No llegó con cuernos ni con olor a azufre. No llegó envuelta en oscuridad. Llegó con una sonrisa encantadora, con palabras elocuentes que parecían ungidas, y con una supuesta profunda espiritualidad que deslumbraba a los más débiles y a los más sabios por igual. Se hacía llamar profetisa, decía tener revelaciones directas del cielo. Su nombre, o al menos el que le dio el Señor para que entendiéramos su verdadera naturaleza, era Jezabel, el mismo nombre de aquella reina del Antiguo Testamento, hija del rey de Sidón, esposa del malvado Acab, que introdujo la adoración a Baal en Israel, que mantenía 800 profetas falsos a su mesa, que persiguió a Elías hasta hacerlo huir al desierto y que asesinó al inocente Nabot por una viña. No era un nombre casual, era una sentencia profética. Jezabel era carismática, magnética, imposible de ignorar. No atacó la fe directamente, eso habría sido demasiado obvio y la habrían expulsado de inmediato. Al contrario, la exaltaba. Hablaba con pasión del amor de Cristo, de su gracia infinita, de la libertad gloriosa que teníamos en Él. Y entonces, con una sutileza magistral que solo la serpiente antigua podría inspirar, comenzó a torcer la verdad hasta hacerla irreconocible. «Hermanos», decía con una voz melosa que envolvía como seda, «¿por qué vivís atormentados por la culpa? Cristo ya nos perdonó en la cruz. Somos salvos por gracia, no por obras de la ley. ¿Creéis acaso que un simple trozo de carne sacrificada puede manchar un alma que ya fue lavada por la sangre del Cordero? ¿Creéis que la unión de dos cuerpos, un acto tan natural como respirar, puede condenar a un espíritu que es eternamente libre en Cristo?» Su mensaje era un bálsamo perfecto para nuestras conciencias culpables. Era exactamente lo que queríamos oír, lo que nuestra carne anhelaba escuchar desde hacía meses. Nos dio el permiso teológico para hacer lo que nuestra carne y nuestra billetera ya deseaban con desesperación. Nos enseñó que para entender verdaderamente la profundidad de la gracia de Dios, primero debíamos conocer las profundidades de Satanás, como ella misma las llamaba con orgullo. Era una doctrina perversa y retorcida, una justificación elaborada para revolcarse en el lodo con la excusa de que así apreciaríamos más la limpieza divina. Nos decía que podíamos tener lo mejor de los dos mundos, la bendición de Dios y la aceptación del mundo, la prosperidad de los gremios y la salvación de nuestras almas, todo al mismo tiempo, sin conflicto, sin sacrificio, sin cruz. Y la Iglesia, en lugar de levantarse con santa indignación y expulsar a la serpiente de su púlpito, la aplaudió. Le dimos una plataforma, le dimos autoridad. Sus profecías se hicieron populares, sus reuniones se llenaban más que las de los ancianos fieles. Los que antes se sentían culpables por asistir a los banquetes de los gremios, ahora se sentían libres y maduros espiritualmente. Los que advertían del peligro eran tildados de legalistas, de fariseos amargados, de no entender la nueva revelación que Jezabel traía. La inmoralidad sexual, antes un escándalo oculto que se susurraba con vergüenza, se convirtió en algo aceptado,
incluso celebrado como un acto de libertad cristiana. El adulterio espiritual con los ídolos de los gremios se vistió con el manto respetable de la sabiduría económica y la prudencia social. Esa fue nuestra segunda decisión fatal: tolerar a la falsa profeta. Le dimos a la mentira un lugar de honor en la casa de la verdad, y la verdad se fue marchitando en silencio. Si esta historia te está haciendo reflexionar sobre tu propio camino, sobre las voces que escuchas en tu congregación o en lo más profundo de tu interior, te pido que me apoyes. Dale un me gusta a este vídeo para que este mensaje de advertencia llegue a más personas que necesitan escucharlo. Suscríbete a Faro de Fe Oficial y activa la campanilla, porque en la parte final de mi confesión exploraremos las terribles consecuencias de nuestra tolerancia y la lección más profunda que aprendí en medio de la ruina. El paso de la tolerancia a la celebración fue corto y devastador. Jezabel ya no era solo una voz en la iglesia, era la voz de la iglesia. Sus seguidores, sus hijos espirituales, como los llamó el Señor con amarga ironía, ocuparon puestos de liderazgo. Controlaban las enseñanzas, las reuniones, las decisiones. La iglesia de Tiatira se hizo famosa en toda la región. Crecimos en número, en riquezas, en influencia política y social. Nuestras obras eran más grandes que nunca, nuestros proyectos más ambiciosos, nuestras reuniones más concurridas, pero estaban manchadas de pecado. Nuestro amor era un amor sin santidad, nuestra fe una fe sin obediencia, nuestro servicio un servicio a dos señores que se odiaban mutuamente. Nos volvimos ciegos a nuestra propia corrupción. Creíamos que la prosperidad material era una señal inequívoca de la aprobación de Dios. Confundimos el crecimiento numérico con el crecimiento espiritual. Medíamos nuestro éxito por las ofrendas y los asientos ocupados, no por la pureza de nuestros corazones. El Señor en su infinita paciencia nos dio tiempo para arrepentirnos. Le dio tiempo a Jezabel, pero ella se negó rotundamente. Y nosotros, sus cómplices silenciosos, tampoco quisimos cambiar. Estábamos demasiado cómodos en nuestra cama de adulterio espiritual, demasiado acostumbrados al sabor dulce de la mentira. Entonces la voz del Hijo de Dios resonó como un trueno que partió el cielo. Aquellos ojos como llama de fuego nos atravesaron hasta el tuétano. Yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. La cama del placer se convirtió en una cama de dolor insoportable. La prosperidad se tornó en plaga. Las enfermedades, las divisiones amargas, la muerte espiritual que se extendía como una sombra sobre cada hogar. El juicio de Dios no fue una sugerencia amable, fue una sentencia inapelable, pronunciada por aquel cuyos pies de bronce bruñido pisotean el pecado sin misericordia. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno de vosotros según vuestras obras. Fue terrible. Dimos a los líderes caer como árboles podridos en la tormenta, a las familias desmoronarse como casas de barro bajo la lluvia. Los que habían sido los más fervientes seguidores de Jezabel ahora lloraban en las esquinas, buscando un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde para algunos. La luz que una vez brilló con tanta fuerza en Tiatira se extinguió, dejando solo un humo maloliente que subía como testimonio de nuestra vergüenza ante el cielo. Y en medio de esa oscuridad aplastante, los pocos que quedamos fieles entendimos por fin la verdad que siempre estuvo ante nuestros ojos. Entendimos que la tolerancia al pecado no es amor, es complicidad. Entendimos que la verdadera fe no busca excusas ingeniosas, busca obediencia radical. Entendimos que no se puede servir a Dios y al dinero, a Cristo y a los gremios de este mundo, sin perder el alma en el intento. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi confesión hasta el final, ¿cuál es esa pequeña concesión en tu vida que estás tolerando? ¿Qué Jezabel moderna te susurra al oído que puedes comprometer tu fe por seguridad, por aceptación social o por prosperidad económica? ¿Qué gremio invisible te exige que te sientes a su mesa para poder sobrevivir? Compártelo en los comentarios. Tu honestidad puede ser el faro que guía a otro de vuelta al camino angosto. Pero incluso en medio del juicio más severo,
El Señor extendió su misericordia como un padre que castiga, pero jamás abandona. A los pocos que no aceptaron la doctrina de Jezabel, a los que no conocieron las profundidades de Satanás, les dijo con una ternura que me hace temblar hasta hoy: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Y a ellos, a los vencedores que se mantuvieron firmes cuando todo a su alrededor se derrumbaba, les prometió la autoridad sobre las naciones, el poder de regirlas con vara de hierro, y el regalo más grande de todos, la estrella de la mañana. Él mismo, Cristo mismo como recompensa eterna. Porque al final, hermanos, la historia de Tiatira no termina en juicio, termina en una promesa, que para los que se mantienen fieles, para los que no negocian su fe en el mercado de este mundo, hay una recompensa que ningún gremio, ninguna riqueza, ningún placer terrenal podrá jamás igualar. Si este mensaje ha tocado tu corazón, por favor, comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo hoy. Comenta tu compromiso de no tolerar el pecado en tu vida, por cómodo que sea. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Faro de Fe Oficial para más estudios profundos que nos ayudan a navegar las complejidades de la vida con una fe inquebrantable. Gracias por caminar conmigo a través de mis dolorosos recuerdos. Que la caída de Tiatira sea tu advertencia más solemne y tu fortaleza más firme.